Nosotros, por la gracia de Dios, estamos en la iglesia de Torres de la Alameda desde el año 2021, sirviendo aquí, allí, bueno, aquí que está aquí cerca, está al lado. Y me alegro que esta mañana tengo esta oportunidad de estar con vosotros, de conoceros y de poder serviros predicando la palabra de Dios. Yo a Miguel Ángel lo conocí en el seminario. Soy estudiante del seminario y él fue mi profesor, si no me equivoco, en al menos una asignatura, y me ha puesto buena nota. Entonces no podía rechazarle, y como pienso seguir en el seminario y a lo mejor lo voy a tener de profesor todavía, entonces no le he podido decir no. Vamos a abrir nuestras Biblias esta mañana al Evangelio según San Mateo, capítulo 20. Vamos a leer una parábola que tenemos aquí. San Mateo, capítulo 20. Vamos a leer del versículo 1 al 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: Estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este primero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Amén. Creo que es la primera vez que predico en español fuera de la iglesia de Torres. Entonces voy a sentar un precedente aquí. Y podéis ver que estoy un poco emocionado. En Torres tenemos un púlpito de madera que no se mueve tan fácil. Si veis que tembla este soporte aquí, pues que sepáis por cuál es el motivo. Tenemos ante nosotros esta mañana la palabra de Dios. Tenemos una parábola de Cristo y sin lugar a dudas, seguramente no hay margen de equivocarme en esto. Puedo decir que Jesús fue el mejor maestro que ha habido en toda la historia de la humanidad. De hecho, era el maestro perfecto. Era el maestro perfecto en primer lugar porque Él era perfecto. No tenía pecado, no tenía mancha, no tenía defecto, no tenía dobles ánimos, dobles intenciones o intenciones ocultas. Era perfecto en todo lo que era, lo que hacía, lo que decía y lo que pensaba. Pero también porque al enseñar, al predicar, podía saber lo que la gente pensaba y podía anticiparse a ciertas dudas que tenían, a ciertos pensamientos que tenían los de su alrededor. Y
por supuesto, esta es una ventaja. Yo a lo mejor puedo intuir que habrá alguien aquí esta mañana pensando si voy a terminar a las 12:30, como ha dicho Miguel Ángel, o pensando en la comida, pero es solo intuición. El Señor no intuía, Él conocía lo que estaba en el corazón de la persona. Yo no puedo hacer, ningún hombre puede hacer esta cosa. Nosotros podemos intuir por el contexto en el que estamos, pero el Señor Jesús sabía lo que estaba en el corazón de los que les escuchaban. Y muchas veces les hablaba en parábolas. Y esta es una parábola en la que el Señor da esta ilustración, porque las palabras, las ilustraciones para avanzar el mensaje, les había dicho antes, porque los discípulos que estaban alrededor se habían quedado un poco confusos con respecto a todo lo que había pasado antes. Si nos fijamos en el contexto, la historia, en la Biblia, cómo se desarrolla esta historia, Jesús está predicando en Judea. Concluye la etapa de su ministerio en Galilea, está ahora bajando hacia Jerusalén, donde ya llega al clímax de su ministerio, que es el Calvario, pero está predicando ahora en Judea y en esta ocasión acude a él un joven rico, preocupado por la vida eterna, si lo podemos observar en el capítulo 19. Él quería saber qué tenía que hacer o qué más tenía que hacer para tener la vida eterna, para ganarse, para estar seguro que tiene la vida eterna. Y después de la discusión que tiene con el Señor Jesucristo, este joven se va de ahí triste. No era la respuesta que él esperaba. Él a lo mejor esperaba que el Señor le validase toda la lista de cosas buenas que él había hecho, de cómo había guardado la ley desde su juventud y que le dijera, pues mira, casi estás, solo te falta este poquito y lo has conseguido. Pero el Señor Jesucristo le dice, mira, tienes que renunciar a todo lo que tienes y seguirme a mí. Esa no era la respuesta que él esperaba. Y alrededor estaban los discípulos que cuando vieron eso, se quedaron sorprendidos, al menos. Y diciendo, pero si esto es así, ¿quién entonces podrá entrar en el reino de los cielos? En la concepción que ellos tenían, si tú eras rico y habías guardado la ley, según afirmaba este joven, era señal que estabas ya bendecido por Dios, que ya te habías ganado el favor de Dios, porque las riquezas seguramente que fueran como una consecuencia de que Dios estaba agradado contigo. Pero al ver a este joven rico que no lo había conseguido, los discípulos, y más la afirmación que hace el Señor Jesucristo diciendo, es más fácil que pase un camello por la aguja que entre un rico en el reino de los cielos. Pero si esto es así, ¿quién entonces podrá ser salvo? ¿Quién entonces podrá ser salvo? Esta es la primera pregunta que ellos tienen. La primera duda que les surge después de todo ese episodio que están viendo. Pero un poco más adelante, Pedro, tomando de nuevo la iniciativa, Pedro era el hombre de las iniciativas, dice, Señor, nosotros hemos dejado todo, lo que le has pedido a este joven, que dejara todo y que te siguiese a ti. Mira, Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué de nosotros? ¿Qué pues tendremos? Fijaos en el versículo 27 del capítulo 19. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Esto es lo que da contexto, lo que da
inicio a esta parábola que está expresando el Señor Jesucristo aquí, para clarificar un poco las dudas y las preguntas que ellos tendrían. Entonces, el Señor les refirió esta parábola donde vemos que habla acerca del reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Si miramos aquí en la Biblia, en el contexto, el joven viene con la preocupación de tener vida eterna. Capítulo 19, versículo 16. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Capítulo 19, versículo 7 dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Tener la vida o entrar en la vida. Son frases sinónimas. Pero si vemos si vamos un poco más adelante, en el versículo 23, el Señor dice, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. La vida eterna, el reino de los cielos, según vemos aquí en el contexto, es lo mismo. Entrar en el reino de los cielos es tener la vida eterna. Se está refiriendo a la misma cosa. No puedes tener vida eterna y no entrar en el reino de los cielos. Como tampoco puedes entrar en el reino de los cielos y no tener la vida eterna. Entonces, esta parábola es sobre el reino de los cielos y es sobre la vida eterna. Y el Señor dice aquí que el reino de los cielos es semejante, se parece a un hombre, padre de familia, es lo que dice mi traducción de la Biblia. Padre de familia. Eso no significa que necesariamente tuviera hijos o muchos hijos. Era una persona que era dueño de lo que tenía, una persona con autoridad. O sea, cuando han traducido padre de familia se entiende que es alguien que tiene bajo su liderazgo, bajo su responsabilidad a otras personas. Pero la palabra en griego es déspotes. Nosotros tenemos en castellano la palabra déspota, o alguien que está ejerciendo su autoridad con crueldad, pero no necesariamente se refiere a eso, sino alguien que tiene máxima autoridad sobre algo. Entonces, esto es lo que el Señor dice aquí con la expresión padre de familia, o lo que se entiende aquí. Alguien que tiene autoridad sobre lo que tiene. Vemos que este hombre tenía mayordomos, tenía siervos, tenía campo y necesitaba obreros, gente que trabajara en su campo. Él sale a la plaza del pueblo para buscar obreros para su viña. Y el Señor Jesús nos presenta aquí diferentes personas que a lo largo del día están siendo contratados para ir a trabajar en la viña de este Señor. De hecho, la viña en las parábolas del Señor Jesús es un elemento bastante recurrente. El Señor Jesús muchas veces usa los ejemplos de labrar la tierra, de campo, de cultivos para referirse al reino de los cielos, para referirse, por ejemplo, a Israel y a su rechazo hacia el Hijo de Dios. Sabemos, por ejemplo, la parábola de los obreros malvados, los que maltrataban, los que mataban a los que el rey enviaba, y al final el rey les envía al hijo y dicen vamos a matar al heredero y así nos haremos dueños del campo. Es un elemento bastante recurrente, pero son ejemplos que el Señor usa porque la mayoría de los que le escuchaban podían identificar muy fácil esos elementos porque se dedicaban a eso, a trabajos del campo, a trabajos agrícolas. Entonces tenemos aquí el contrato que hace este señor, el de la tierra, el dueño, el padre de familia, con
múltiples trabajadores a lo largo del día. Y sale a la primera hora de la mañana, que son las 6 de la mañana, encuentra gente en la plaza dispuesta a trabajar y los manda a trabajar en su viña. Hace lo mismo a la hora tercera, que son las 9 de la mañana, y hace lo mismo a la hora sexta y a la hora novena, y los manda a los que encuentra ahí en la plaza a trabajar en su campo. Y curiosamente sale a la última hora, ya cuando faltaba solo una hora para que la jornada laboral terminase, a la hora 11, que serían ahí las 5 de la tarde, cuando ya el fresco del día ya se acerca, cuando es mucho más fácil trabajar en el campo. Sale y contrata también a otros que encuentra ahí en la plaza y los manda a trabajar en su viña. Hasta aquí todo fluye con cierta normalidad. No hay nada sorprendente en la parábola, no hay nada que a los que estaban escuchando les pueda sorprender. Pero a partir de aquí en adelante, cuando el padre de familia empieza a pagar, a arreglar cuentas con lo que había empleado en su trabajo, ahí es donde cambia un poco el ritmo o el flujo narrativo de la historia. Ahí es donde el Señor sorprende, porque dice que primeramente hizo a su mayordomo que pagase a los que había contratado en la última hora. Y fijaros lo que dice en el versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Lo normal desde nuestro punto de vista era que los que habían estado todo el día soportando el calor y trabajando duro ahí en el campo fueran los primeros que recibiesen su paga y se puedan ir ya tranquilos a sus casas sin tener que esperar que otros se le adelantaron, porque ellos fueron los que cargaron con todo el trabajo, toda la jornada laboral. Entonces lo justo, desde nuestra perspectiva, desde una perspectiva humana, era que fueran también los primeros que recibiesen su pago. Pero no, es justo al contrario. Y llegaron los últimos que solo habían trabajado una hora y recibieron un denario, que era la paga por un día de trabajo. Lo podemos relacionar con lo que nosotros ganamos hoy, ¿no? No sé, no quiero poner aquí cantidades, pero más el sueldo de un día, Y por una hora de trabajo, el sueldo de un día, un buen trato, ¿no? Que te paguen por una hora lo mismo que si hubieras trabajado un día. No es maltrato. Al menos si yo soy el beneficiario, no es maltrato. Y los primeros estaban ahí viendo a sus compañeros, a los últimos, llevándose un denario. Y dice la Biblia aquí: al venir los primeros, el versículo 10, pensaron que habían de recibir más. Ellos ya veían la escena. No lo sé cómo se haría, pero seguramente los que habían trabajado solo una hora se han quedado sorprendidos con la paga que recibieron. Y los demás también se habían quedado sorprendidos, pero ellos pensaron: pues si estos han cobrado tanto, la paga de un jornal por trabajar una hora, vamos a multiplicar las 11 horas restantes que yo he trabajado de más, a lo mejor el doble por lo menos. Y llegaron a cobrar y les pagaron lo mismo.
Lo mismo. ¿Qué hay de mal aquí? ¿Qué injusticia hay aquí? Porque vemos que ellos cuando recibieron su paga empezaban a murmurar. No estaban contentos. No estaban contentos con lo que habían recibido, con el trato que habían tenido. Estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Igualdad. Es un tema que hoy en día es muy común para nosotros. Igualdad. Todos quieren igualdad. Es un lema social, político muy común y muy aclamado hoy en día. Queremos igualdad. Yo en mi país, en Rumanía, yo he vivido pocos años y no tengo conciencia de ello bajo el régimen comunista. Y el lema del comunismo es igualdad. Igualdad para todos. Que no haya clases, que no haya en la sociedad unos que están arriba, al top, que tengan muchísimas posesiones. No, vamos a hacer a una sociedad igualitaria. Todos trabajan lo mismo, todos cobran lo mismo, todos tienen lo mismo. Igualdad. Y esto es justicia. Porque es justo que todos seamos iguales. Seamos tratados igual. Ya os digo, yo tenía 4 años cuando cayó el régimen, entonces ya no me acuerdo, pero sé de qué se trata eso, sé de qué, cuál es la filosofía de ese movimiento, igualdad. Y vemos aquí que los que habían trabajado durante todo el día apreciaban injusticia en cómo se les había tratado. Porque ellos no querían ser iguales con los que habían trabajado solo 1 hora. Todos eran trabajadores. Todos eran trabajadores. Todos estaban antes en la plaza esperando a que alguien los contratara. Pero cuando ellos recibieron lo mismo que solo habían trabajado poco, estaban ahora descontentos con la igualdad que se le había hecho. Porque a ellos se les había tratado distintamente de hecho no a ellos, sino ellos recibían lo que habían pactado, pero el problema eran los otros. ¿Por qué los otros se las había tratado en el pago igual que a otros? Igualdad. Justicia e igualdad. Y bueno, ya os digo que es una ilusión al final, porque no existe. Porque al final la igualdad era de coger del que más tenía y repartir a todos los demás. Le podía parecer justo a todos los demás que recibieran, pero del que se cogía, seguramente que no tenía la impresión de que es justo y es algo deseable, ¿no? Si yo tuviera 10 euros y aquí había otras 9 personas y a mí se me quitaran los 10 euros para repartir 1 euro a cada uno, todos contentos, menos el que los pone, ¿no? No, pero vemos aquí el descontento que tenían estos obreros, no porque ellos no recibían lo que merecían, porque es lo que habían pactado a la primera hora con el padre de familia, sino porque otros reciben lo mismo que ellos, habiendo trabajado menos. Y si vamos un poquito más adelante, vemos que el padre de familia se acerca a uno de estos
el líder sindical. Yo decía que hay un representante, hay uno que toma ahí la palabra, la iniciativa, y yo me voy a erigir aquí en defensor de todos vosotros que habéis sido tratados injustamente, trabajando duro todo el día, y los demás que cobren lo mismo que vosotros. Y el padre de familia se acerca a uno y le dice: amigo, no te hago agravio, no te hago injusticia. A ti no te hago ninguna injusticia. Has convenido conmigo, has negociado conmigo, has pactado conmigo esta mañana esta cantidad, esta paga. 1 denario por un día de trabajo. ¿Es verdad o no? Sí. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Esta es una pregunta que todos nosotros debemos considerar. Fácilmente podemos identificar en esta parábola a quién se refiere el Señor con el padre de familia, con el dueño de la viña, con el que contrata trabajadores. ¿Quiénes son los trabajadores? ¿Cuáles son las condiciones? Y cómo el que tiene los recursos puede gestionar los recursos como a él le plazca. Es una ilustración de Dios como padre de familia, como el dueño de la viña, como el que contrata trabajadores. ¿Sabéis que todos nosotros tenemos un gran sentimiento de injusticia desde niños? Mira, yo tengo 4 hijos, todavía son pequeños, pero mirad que desde pequeños sabrán decirte: no es justo, no es justo. Si a uno le das un chuche más grande, una porción de chocolate un poco más grande, te sabrá decir: no es justo, no es justo. Nacimos todos nosotros con un sentimiento de justicia, lo tenemos naturalmente, pero sobre todo sabemos percibir cuando se nos ha cometido una injusticia y reclamar inmediatamente: eso no es justo, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tú envidia porque yo soy bueno. ¿Cuál era el problema aquí? ¿Qué injusticia se les había cometido a los que trabajaron todo el día? Ninguna. No fueron tratados injustamente. Ellos recibieron lo pactado. Prácticamente lo que el padre de familia les debía les pagó. Pero el problema era la envidia. El problema era que los demás que solo trabajaron 1 hora también recibieron lo mismo. Y eso no es justo. No es justo, porque han trabajado menos, porque no han soportado toda la carga, todo el calor del día, todo el esfuerzo. Ellos han trabajado muy poco. No es justo que tú les pagues lo mismo que a nosotros. Como si ellos tuvieran el poder de decidir de qué puede o qué no puede hacer ese hombre, ese padre de familia con los recursos que tienen. Y sorprendentemente, muchas veces, es la actitud que tenemos también nosotros con Dios. Muchas veces consideramos que Dios no nos trata justos. Yo no voy a poner ejemplos que no fueran de mi vida personal. Yo he nacido en familia de creyentes. Toda mi vida he ido a la iglesia. Me he esforzado en andar recto delante de Dios. Y yo creía que Dios me debe algo. Yo creía que si le obedezco a Dios, de si intento ir por sus caminos, me lo puedo hacer deudor a Dios.
Que a lo mejor puedo ganar su favor tanto que en el momento que yo necesite algo le diga, Dios, mira, esto y esto, me debes, como dice mi hijo. No he suspendido, me debes. No, pero era lo que yo pensaba, era lo que yo creía. Mira cómo me he esforzado yo en vivir conforme a tu palabra, a tus principios. Me debes. No me vas a dejar ahora que tengo un examen o una enfermedad en mi vida. Señor, yo he visto muchísima gente que les viene una enfermedad o un problema grande en sus vidas y se vuelven contra Dios. No es justo, Señor, no es lo que merezco. Yo te he servido. No es justo. ¿Cuál es la reflexión? ¿Cuál es la aplicación de esta parábola? Vemos que es una parábola que está respondiendo, es una ilustración que está respondiendo a la inquietud que tenían los discípulos. ¿Quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá entrar en el reino de los cielos? Si los que tienen recursos, si los que parecen como adelantados. Yo me imagino que los discípulos, que eran gente humilde, pescadores, pobres, que habían seguido a Jesús desde Galilea, despreciados. Los galileos eran despreciados por toda esta gente que estaba, por la élite que estaba en Judea, en Jerusalén alrededor. Estos pobres del norte, casi paganos. Yo me imagino que los discípulos, cuando vieron al joven rico acercándose a Jesús, incluso hicieron un paso para atrás. Ahí viene el bueno. Ahí viene el que tiene ventaja. Y cuando vieron que se va sin obtener lo que estaba buscando, lo que estaba anhelando, surge esta, ¿qué entonces podrá? Y la segunda pregunta que era, ¿y qué tendremos nosotros que lo hemos dejado todo? Ciertamente era muchísimo menos de lo que tendría este joven. Pero de verdad habían dejado todo para seguir a Jesús. ¿Qué tendremos nosotros? Y el Señor Jesús les dice, los primeros serán postreros. Los que parecían tener ventajas, como este joven que había guardado la ley, que estaba bendecido, tenía los recursos, era el candidato perfecto para entrar en el reino de los cielos. Si hubiera una entrevista o una selección para quién sería admitida, ¿a quién quieres allí? A unos pescadores sin recursos, gente que no conoce las letras, que no saben hablar, como decían los sacerdotes de ellos, es que son incultos, no son educados, no saben hablar. ¿A quién tendrías como candidato para el reino de los cielos? ¿A quién admitirías? Una persona con recursos, con influencia. Pero el que parecía aventajado, el que parecía partir en primera posición para calificarse, para entrar en el reino de los cielos, es desechado, se va. Ciertamente los primeros serán postreros y los postreros primeros. Esta es la misma afirmación que encontramos al final del capítulo 19. Pero el Señor además aquí añade algo más. Explica realmente a qué se refiere con eso. Si os fijáis en el capítulo 19, versículo 30, el Señor termina de hablarles a los discípulos diciéndoles lo mismo, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Pero en el versículo 16 del capítulo 20 añade algo más, diciendo, porque muchos son llamados,
mas pocos escogidos. El dueño, el señor de la tierra, el dueño el padre de familia, llamó a muchos obreros en su viña a trabajar. Y a todos, sin excepción, a todos, a cada uno de ellos les hizo justicia, les pagó lo que les debía. Pero hubo unos a los que les mostró favor, a los que les pagó más y mucho más de lo que les debía. Todos recibieron un trato justo, no se cometió injusticia con ninguno, pero unos encontraron favor. Inmerecido, no merecían, por el esfuerzo que habían puesto, por la cantidad de tiempo que habían invertido en el trabajo, no merecían eso. Pero el dueño, como es dueño de sus recursos y puede hacer lo que quiera con lo que es suyo, escogió a esos últimos que había contratados, mostrarles favor o gracia, dándoles muchísimo más de lo que merecían. Y hermanos, hermanas, yo espero que esta mañana cada uno de nosotros, los que somos creyentes, nos encontremos en esta categoría. Hemos hecho tan poco. De hecho, no hemos hecho nada. Todo lo que hemos recibido del Señor es por gracia. No porque hayamos hecho mucho o poco. No hemos hecho nada. Todo lo que tenemos, todo lo que hemos recibido es por pura gracia. Justicia. Sí, Dios es un Dios justo. No cometerá injusticia alguna con nadie. Pero para los escogidos, para los elegidos de Dios, la justicia no es lo que merecemos nosotros. La justicia es la justicia de Cristo. Para los que Dios ha escogido, no reciben lo que merecen. Reciben favor, gracia, la justicia de un Dios santo. Yo quiero concluir esta mañana exhortándoos, animaros a tener siempre constante en nuestra mente el trato, la justicia, el favor, la gracia que Dios nos ha mostrado. Yo he tenido, desde que he salido con mi familia de la iglesia donde íbamos antes, a muchísimos debates con familiares, con amigos, con personas que estaban cerca, con hermanos en la iglesia antigua. Y muchísimas veces el tema que salía siempre era: Dios no es justo. Desde este punto de vista, desde cómo lo presentas tú, desde lo que tú crees, que Dios escoge, que elige, es que no es justo. No parece un Dios justo. Dios es justo y hará justicia a cada hombre. Cada hombre
recibirá de Dios lo que se merece. Pero hemos de reconocer al mismo tiempo, porque estamos aquí, de que somos iglesia, de que somos parte de su pueblo, porque no hemos recibido lo que no merecemos. Porque Cristo ha recibido en nuestro lugar lo que nosotros merecíamos. No hemos de estar clamando y buscando a Dios para reclamar que nos haga justicia. Hemos de clamar la misericordia de Dios. La justicia de Dios para su pueblo, para su iglesia, para sus escogidos, fue manifestada en Cristo. Termino con esto. Había un hombre en el Antiguo Testamento que estaba siempre clamándole a Dios, y lo que él había pasado y lo que él había sufrido es indecible. Y le estaba pidiendo a Dios: hazme justicia, págame según yo he andado, merezco que me trates. Y eran, por decirlo de una manera humanamente hablando, eran justificadas sus reclamaciones. Y Dios un día se para y le habla y le dice: mira al hipopótamo. Cuando el hombre le estaba pidiendo justicia, Dios le dice: ve y mira al hipopótamo. ¿Sabes cuál es el problema? Muchas veces nosotros nos imaginamos que Dios está a nuestro nivel. Podemos caer en el error de estas personas que ellos pensaron. Nosotros también podemos pensar que nosotros sabemos mejor lo que Dios puede y no puede hacer con lo que es suyo. Pero no es así. No estamos al mismo nivel que Dios. Él único es soberano. Él único es el creador. Nosotros somos su creación. Y no podemos bajar a Dios, agarrarle por el cuello de la camisa y pedirle que nos trate con justicia. Si recibiríamos justicia de Dios, seríamos aplastados. Pero Él aplastó a su Hijo para que tú y yo pudiéramos ser su pueblo. Que Dios os bendiga.